Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. El consultorio de bolsa. Con Franco Machiavelli, que es analista de mercados. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal? Todos esperando al IPC de Estados Unidos y las bolsas, ¿con qué tono? ¿Cómo estás viendo el mercado que ha abierto hoy en Europa con dudas? El IBEX, que sí, que no, pero que parece que se decanta por el rojo y está cayendo ahora mismo un 0,4%. ¿Cómo tenemos a las bolsas, Franco? Sí, correcto. Es un poco lo que acabas de decir, Rubén. En la parte de Europa estamos un poquito más débiles, pero en Estados Unidos nuevos máximos históricos, a priori ya pues intentando adelantarse o prever pues lo que parecería ser una buena temporada de resultados que vamos a estar viendo desde este viernes en adelante con los bancos. Pero bueno, yo creo que también tras tanto revuelo que estábamos viendo en el mercado últimamente, ver algo de pausa, que es como lo que estamos viendo ahora en el IBEX, sobre todo porque además, hablando del IBEX, veníamos muy verticales, hemos tenido una corrección proporcional y ahora entramos en debilidad. Digamos, nada que cambie todo el contexto de trasfondo. Simplemente es un contexto de simple pausa y corrección en pleno rally alcista que traían las bolsas en términos generales. Así que bueno, podríamos llegar a decir, Rubén, que buen tono, pese a alguna ligerita corrección en Europa, y muy buen tono en Estados Unidos, claramente. ¿Qué oportunidades podemos encontrar en el mercado? ¿Encontramos más oportunidades, por tanto, en Estados Unidos, Franco? ¿Miramos más allí? Sí, bueno, a ver, básicamente a nivel sectorial lo que más ha estado dominando es tecnología, ¿no? O sea, vuelve a haber rotación de capital hacia todo lo que es risk-on. Ya estuvimos viendo que el mercado, sobre todo antes de los datos de empleo y datos macro importantes que hemos estado conociendo últimamente, el mercado estaba adoptando una postura un poco más cauta, un poco más defensiva, ¿verdad? Pero en el momento en el que empezamos a ver datos macro que ya eran continuistas en una buena línea, pues el mercado ha acabado rotando nuevamente hacia el risk-on. Así que todo lo que sea pues tecnológico y, por ejemplo, estábamos viendo algo de financiero también, algo de energía subir, siendo que es defensivo, ¿no? O sea que al final lo que estamos viendo, pese a la rotación a risk-on, en general un buen tono en el resto de sectores, pese a alguna debilidad o corrección temporal. Así que líderes que han seguido liderando a día de hoy, así que seguiríamos ese tren, básicamente. Venga, vamos con las consultas. 915-33-1851, WhatsApp 609-224-716, nuestro canal de YouTube, y empiezo por ahí, Intereconomía Radio. Pregunta José por Camtec, el ticker de la compañía es CAMT, en el Nasdaq, dice que la tiene con un menos 5%. ¿Sí te parecería bien salir y entrar en Palantir o en IBM? Bueno, yo creo que en este caso Camtec sí que es verdad que había venido con mucha subida previa, como estamos viendo en pantalla ahora mismo, y luego hemos estado viendo una gran corrección hasta ahora, la famosa vuelta en V, ¿no? O esa V invertida que podríamos llegar a decir. Más allá de eso, le daría la última oportunidad a Camtec en este caso, ¿no? Porque sí que es verdad que ha venido cayendo mucho, pero ya se está empezando a ver sobre todo ese nivel de suelo clave, ¿no? Estamos hablando de niveles 76, 78 aproximadamente, que ya va creando algo de suelo. ¿A qué me refiero? Pues básicamente a nivel estructural venía de forma bastante agresiva moviéndose y ahora parece que detecta algo de suelo justamente como detectaba en el pasado. Entonces, sabiendo que ha tenido tanta caída hasta la fecha y que ahora está llegando a un nivel de suelo que anteriormente en el pasado lo ha respetado, yo le daría la última oportunidad y a partir de ahí, si vemos una rotura que esté ya por debajo de 70, pues sin duda sería ya una opción para descartar, ¿no? Claro, vemos Palantir y siempre es una opción mejor cuando vemos una figura tan clara en Palantir como es precisamente esta y una rotura de resistencia histórica. Así que, por resumirlo brevemente, si en este caso Camtec aguanta bien el soporte de lo que decíamos, 76 aproximadamente, genial. Si lo pierde, pues Palantir al final está bastante fuerte y en la rotura que está llevando a cabo ahora, pues también sería una muy buena oportunidad en esas entradas por breakout, básicamente, ¿no? Venga, Álvaro pregunta por Visa y por Alphabet, tras sus últimas caídas, dice que está dentro en ambas con ganancias. Quería saber si es buen momento para aumentar posiciones o, por lo contrario, vender. Alphabet y Visa. Pues yo realmente, Rubén, Visa para mí, pero vamos, es una de mis favoritas lejos, ¿no? No le puedes pedir lo que le pedimos a Nvidia, ¿no? Que crezca a 3 dígitos, pero es una empresa que está ya tan consolidada y que los fundamentales son tan previsibles y tan estables que al final uno, cuando lo que busca tranquilidad en la renta variable, Visa puede ser probablemente el mejor ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo ahora mismo aquí en pantalla? Esto es
gráfico semanal. Creo que está muy claro el canal, es mucho tiempo dentro de este canal y sí que es verdad que ha tomado recientemente una verticalidad distinta y que se aproxima justamente a la parte alta del canal. Entonces aquí hay dos lecturas en este caso, Rubén. Si aguantamos bien el soporte actual, que es el soporte diagonal y que por cierto, si ponemos bastante zoom será bien claro, en el lenguaje de las velas y toda la mecha en la parte de presión alcista es buena señal. Por lo tanto, si aguantamos 2,75, no hay nada que impida que pueda seguir subiendo y continuando su tendencia primaria. Si perdemos este nivel, pues aunque parezca un poquito más agresivo, el nivel más seguro sería 230, que es ese último apoyo primario que hemos estado viendo, que lo ha respetado muy bien a lo largo del tiempo. Y en la parte de Alphabet en este caso, pues algo relativamente similar. Muy buenos apoyos tendenciales a nivel primario, gráfico semanal, hasta llegar al punto en el que está ahora, que por cierto, en el pasado, siempre que tocó este tipo de niveles, digamos, acabó subiendo. O sea que al final nos estamos basando en la tendencia primaria y en muy buenos apoyos que ha tenido, y hasta llegar aquí, que es lo que estamos viendo ahora, ha pasado bastante, desde julio hasta ahora. O sea, meses de muy buena corrección, porque al final son buenos descuentos para el tipo de empresa que es Alphabet. Al final acaba representando también muy buenas oportunidades. Por lo tanto, yo creo que soporte actual en Alphabet me parece que está bastante interesante. Lo que me haría descartarla sería básicamente una rotura del 150, porque ahí perderíamos el último mínimo y lo más probable pues es que continuemos un poco con ese giro estructural. Pero de momento no podemos decir eso. Son conjeturas, puesto que está respetando el soporte. Venga, te dejo otra tecnológica, ahora bien se queda con un audio. Nos preguntan por Microsoft, en este caso con pérdidas aproximadamente del 9%, y con Stellantis, ojo, pérdidas del 44%. ¿Qué opina de ellas? Bueno, en este caso Microsoft también. Es que estamos viendo en general, Rubén, las tecnológicas, por eso que también veíamos ayer un rebote, han estado sufriendo un poquito cuando antes tú y yo hablábamos de todo lo que era pues ese sentimiento un poquito más risk-off, cuando el mercado se iba a lo defensivo y rotaba, pero luego hay una recuperación. Y todo eso que acabamos de decir antes se ve trasladado también y reflejado en muchas compañías que hemos estado viendo ahora. Visa, Alphabet, ahora lo estamos viendo en Microsoft. Entonces, esa parte correctiva que hemos estado viendo hasta la fecha, creo que ha logrado sanear mucho, sobre todo subidas muy verticales previas. Entonces, ¿qué podríamos decir? En este caso de Microsoft, si aguantamos bien el nivel de 398, muy bien. Es un soporte que desde enero del año pasado, cada vez que lo ha tocado, ha rebotado en términos tendenciales. Por lo tanto, creo que no habría nada de lo que preocuparse, pese a que sé y soy consciente que muchos están viendo el famoso hombro, cabeza, hombro aquí, etcétera, etcétera. En fin, yo no entraría tanto en esas conjeturas hasta que no rompamos 380. Así que, caso contrario, pues mantendríamos eso. ¿Me habías dicho Palantir, si no me equivoco? No, te había dicho Microsoft y Stellantis. Stellantis, perdona, ahí estamos. Vale, pues en este caso en Stellantis, bueno, tenemos un tono relativamente distinto y lo que podemos ver es, bueno, relativamente distinto no, digamos con la amenaza, a ver que trace mejor esto, con la amenaza que pueda llegar a romper, pero no ha roto, ¿de acuerdo? Es decir, estamos en niveles o en estructuras muy similares que estamos viendo en muchas tecnológicas también, que es amenazar con ese soporte tendencial, pero no haberlo roto de momento. El inversor a veces tiene más miedo por toda la pata correctiva que se lleva comiendo, que era un poco, o que viene asumiendo, ¿no? En pérdidas, que era como lo que comentaba el oyente, pero estamos en niveles que yo creo que es, para ser relativamente optimista, esto además es una confluencia de suelos. Lo que antes era techo, ahora es suelo, junto con el diagonal. Le daría la última oportunidad. Y si perdemos 12, 10 incluso, pues ya a partir de ahí un poquito más de cautela. Venga, mensaje de audio. Hola, buenos días. Quisiera preguntarle por el banco italiano Unicredit. Hoy parece que se quiere acercarse a los máximos del año, los 40 euros, incluso superarlos. Y no sé, a ver qué me aconsejaría hacer, si vender la mitad, vender todo, o esperar a ver lo que pasa si lo supera. Si fuese así, ¿cuál sería su próxima resistencia o objetivos a cumplir? Nada más, muchas gracias y que tenga buen día. A 2 céntimos está, a 4 céntimos ahora, 39,96 euros, subiendo un 1,5% Unicredit. ¿Qué te parece? Bueno, muy bien, realmente, Rubén. Cuando algo está subiendo de una forma tan fuerte, yo no le pondría pegas ni empezaría a trazar excesivas resistencias para ver si el precio frena, ¿no? Ni muchísimo menos. Miraría más bien niveles dinámicos y que no los perdamos. ¿A qué me refiero? Que en lugar de niveles estáticos, como son los clásicos soportes de resistencia, miraría lo que ha venido guiando el rumbo y el ritmo de las últimas subidas, que han sido niveles de soporte dinámicos, no estáticos. Entonces yo me fijaría básicamente en eso, es decir, siempre y cuando mantengamos los últimos niveles de verticalidad que hemos estado viendo hasta ahora, y estamos hablando pues de no perder el nivel de 37 como nivel de soporte clave, en la actualidad no hay mucha resistencia, porque todos los máximos que viene marcando pues son básicamente crecientes en comparación a los anteriores, pero nos tendríamos que ir un poquito más atrás, gráfico semanal, subir un poco, y yo creo que no hay nada que le impida que continuemos básicamente hasta
hasta la zona aproximada de lo que son 60, ¿no? Ojo que estamos hablando de mucho porcentaje entre el nivel actual y la siguiente resistencia. Por lo tanto, para poder validar y asegurar esto a lo largo del tiempo, es muy necesario no perder pues la última línea tendencial que estaría ubicada en 37. Si todo esto continúa, pues no habría nada que impida que llegue hasta la zona de resistencia. Venga, más consultas. Hola, buenos días. Mi pregunta es acerca de Spotify, que estoy con ligeras ganancias, a ver cómo lo ve, y PACCAR, con ticker PCAR. En esta, sin embargo, estoy en negativo. Muchas gracias. Spotify, PACCAR. Bueno, muy bien también, ¿no? Con esos famosos patrones ya cuando nos acercamos a resistencias históricas. Está bastante bien considerando que el oyente además comentaba que está en ganancias. Yo, no, evidentemente que cada uno haga su propia decisión y análisis, pero cuando yo me encuentro ante casos como estos, que es justamente resistencia histórica de un valor, vengo en positivo y vengo con una tendencia muy clara con esos también soportes dinámicos, yo prestaría atención, por un lado, al soporte dinámico, por otro lado, a la reacción en resistencia que tenga a partir de ahora el valor, porque podría ser normal ver algo de pelea, pero para eso es necesario observar sobre todo lo que son máximos y mínimos. Quiero decir, en el momento en el que esto se desvirtúe y ya no sea como viene siendo hasta ahora, sino que empecemos a ver pues todo este tipo de cosas un poco más erráticas, yo ahí tendría un poco más de precaución y aplicaría una técnica que siempre he aplicado, ¿no? Que es cierre parcial, ¿no? A lo mejor cerrar el 50% de la posición, el stop loss a break-even y a partir de ahí riesgo libre y que el mercado se pelee con esa resistencia. Porque ante resistencias tan claras y evidentes como ahora, es una moneda al aire intentar saber lo que el precio hará en ese sentido. Así que nos cubrimos, gestionamos bien y prestamos atención sobre todo que no pierda nivel de soporte dinámico o el último mínimo que estaría en 328. El otro valor era PACCAR, ¿no? PACCAR, PCAR, Sí, nos daba el ticker la oyente. Bueno, pues dentro de lo que cabe en este sentido, Rubén, bastante bien. A ver si me carga un segundito el gráfico. Pero ya veo muy buenos apoyos primarios, que al final es lo principal. Y es de hecho el rumbo que venimos viendo en muchos, ahí lo tenemos, es el rumbo que venimos viendo en muchos valores, de hecho, que es el hecho de mantener y sostener todo lo que son soportes primarios y no acabar perdiendo pues la estructura básicamente de máximos y mínimos crecientes. Es el caso de PACCAR y además de manera exponencial. Esto es un gráfico semanal y la característica que tiene es que no se acaba nunca la subida, fijémonos. Cuando estamos ante valores así, y teniendo evidentemente en cuenta sus fundamentales, yo suelo ser mucho más paciente ante un valor. Es decir, ante la mínima corrección no me suelo ir. ¿Por qué? Porque el pasado me ha dicho que siempre se ha mantenido alcista en términos primarios. Entonces, ¿qué estaríamos viendo aquí? Pues un poco lo mismo, ¿no? Si vemos algo de corrección a partir de ahora, creo que nada sería alarmante a no ser que perdamos ese nivel que estamos señalando ahora. Nivel de 65. Es una confluencia de soportes primarios, como acabo de decir, gráfico semanal, se apoya sobre toda su tendencia, pero hasta entonces lo más normal es que podamos llegar a ver, y esto sí que es cierto, una pequeñita rotura de lo que son tendencias secundarias. Por eso insisto tanto con primario. Creo que a simple vista se ve la diferencia entre una tendencia primaria y otro tipo de tendencia secundaria, como es el caso de aquí. ¿Por qué digo esto? Y con esto termino. Pues porque simplemente ahora ya estamos viendo una ligera amenaza de rotura de esta tendencia secular, que es más bien secundaria. Entonces, si continuamos con este rumbo, hasta 65 no hay nada que impida que llegue y eso no cambiaría su tendencia primaria. Venga, dos en YouTube. Prosus, pregunta Javier, las tiene compradas a 36. ¿Qué recorrido tiene? Y Teslas, soportes y resistencias. Prosus y Tesla. Bueno, muy bien. Creo que de hecho, Rubén, en su día estábamos hablando de Prosus y que de hecho, fíjate que lo teníamos ya más o menos analizado, ¿no? Y lo que estamos viendo es que ha tenido una muy buena reacción en este punto. Estamos hablando precisamente de nivel de 30, 31 aproximadamente, ha roto muy bien la resistencia que estaba ubicada en 36, 37, por lo tanto, ¿cuál sería a partir de ahora un poco la visión? Siguiente techo, básicamente, siguiente techo y seguir un poco con la dinámica del último soporte tendencial, ¿de acuerdo? Siguiente resistencia 49 y a partir de ahora si vemos algo de retroceso, creo que además sería muy bueno, sería throwback, que no pullback, y además estaríamos hablando de un throwback bastante sólido en esa zona de 35. Retesteo y objetivo 49 en este caso porque de momento el precio pues parece mantenerse bastante bien. Y del lado de Tesla, en este caso, sí, pues veríamos justamente que lidiando mucho con esa resistencia, ¿no? 272, creo que no podemos ser del todo pesimistas en este caso, Rubén, porque vemos la finalización de toda una gran tendencia bajista que arrastró las acciones de Tesla desde el 21 de noviembre en adelante. Ahora ya hemos salido
de esa resistencia diagonal y estamos ante el último reto, la horizontal, 270. Venimos muy bien con los mínimos, mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente, gran reto a partir de ahora y eso es lo que puede llegar a desencadenar, ojo, en términos técnicos únicamente, sin prestar atención al fundamental, a la narrativa de mercado, etcétera, etcétera. Así que 270 es clave para seguir viendo subidas, que veamos una rotura y salgamos, ahora sí, de todo ese contexto bajista que tanto ha arrastrado las acciones. Rafael Benito, que nos felicita por el aniversario, dice que nos lleva escuchando casi desde el principio, uno de los primeros oyentes fue. Pregunta por Broadcom. Vale, la vemos. Creo que no venía del todo mal. Ahí está, sí, me acuerdo que la había estado viendo, sobre todo cuando ocurrió lo de CrowdStrike, que también afectaba, ¿no? Un poco también a Broadcom, etcétera, etcétera. Todas esas correcciones que a veces vemos un poco excedidas en lo que es la narrativa o el miedo de mercado, se traducen en compras. Cuando son muy buenas empresas y algo la arrastra de forma un tanto irracional, son excelentes oportunidades. Y así lo hemos estado viendo. Muy buenos apoyos que estábamos viendo también, en este caso nuevamente, en tendencias primarias. Y ahora lo que estamos viendo es pues una confirmación de todo lo que ha venido haciendo a lo largo de mucho tiempo. No es algo nuevo, es decir, el comportamiento que vemos en Broadcom, al igual que otras muchas, básicamente responde a todo lo que venían haciendo anteriormente, que es subir, subir, subir y subir. Entonces, lo que estamos viendo ahora básicamente es exactamente lo mismo. Es una rotura de máximos previos que al final lo que hace es confirmar toda la última tendencia que estábamos trayendo. ¿Dónde miraríamos a partir de ese momento? Buscaríamos una rotura un poquito más amplia, con más volumen, que abra mucho más movimiento en ese aspecto y cualquier retroceso futuro, al igual, y tenemos un montón de ejemplos aquí, Rubén, al igual que aquí hemos corregido, al igual que aquí hemos corregido, al igual que aquí hemos corregido, buscaríamos algo relativamente similar y que básicamente nos sirva para subirnos al tren. Vale, venga, vamos con, no sé si hay algún mensajito de audio por ahí más. Sí, venga, vamos con ello. Buenos días, me gustaría por favor preguntar al señor Machiavelli por 3 acciones alemanas que tengo en carteras. Nemetschek con ticker NEKG, Rheinmetall y Symrise, la empresa de acidulantes alemana. Muchas gracias y un saludo. Venga. Vale, nos vamos a la primera, que era NEKG, que la tenía por aquí. Pues no la encuentro. A ver, NEKG. No la tengo. Dame un segundito, Rubén, que la dice. Creo que lo tenía por aquí. Ahí está. Bueno, vamos con Rheinmetall en este caso. Luego podemos ir viendo el resto. Y deja que borre todo esto, que tenía aquí mucho garabato. Vale. Vale, ya me acuerdo de este análisis. Pues básicamente lo que hablaríamos aquí, Rubén, es de grados de verticalidad, ¿no? Todo es, digamos, siempre la característica, y esto me recuerda a Nvidia, cuando sube cada vez de forma más exponencial, pues yo prestaría básicamente atención a todos esos impulsos verticales que va tomando el precio y se van apoyando en tendencias mucho más verticales. ¿Por qué digo esto? Porque creo que para muestra un botón veíamos una tendencia muy clara en el pasado, que luego fue tomando mayores impulsos y ahora estamos viendo exactamente lo mismo, pero con un impulso todavía, en este caso, más vertical. ¿Dónde prestaríamos atención ahora? Pues justo se está apoyando en ese nivel, digamos, de soporte, el más inclinado, el último, el más inmediato, y además, que es donde yo creo que está muy bien para vigilar en este caso, pues está generando consolidaciones. Entonces, cuando algo así se acerca, creo que es muy interesante, porque en primer lugar, una rotura de lo que sería el nivel de 586 es lo que validaría el último impulso de esta verticalidad que estamos viendo ahora, mientras que la rotura de lo que sería 445 es lo que estaría invalidando ese posible apoyo tendencial también, yendo a buscar el siguiente, que era lo que estábamos hablando la última vez en Intereconomía, cuando precisamente estábamos hablando de este tipo de movimientos. Así que ese seguimiento en la verticalidad es a lo que yo estaría muy atento en este caso en Rheinmetall, y a partir de ahí, pues básicamente vigilar esa consolidación que estábamos viendo ahora. El resto de dos valores, Rubén, los he perdido. No me acuerdo muy bien lo que ha comentado. Symrise, que tiene como ticker, y el otro día tampoco lo he encontrado. SY1. SY1. Vale, aquí está, ahí lo tenemos. Muy bien, Cap and Handle, ¿no? Proyecto D, ¿no? La gente que le gusta el póker sabrá a lo que me refiero cuando digo proyecto D, pero proyecto de Cap and Handle, diríamos aquí, ¿no? Que es cuando vemos, además, figura de continuación, Cap and Handle, de libro, de taza y asa, o taza con asa. ¿Qué veríamos? Pues básicamente ese suelo redondo que va formando un poco en los mínimos, figuras de vuelta que son muy interesantes y que también habla un poco de toda la reversión implícita que el precio va marcando hasta que llegamos básicamente al nivel clave de rotura, que es 125. Si rompemos este nivel,
activamos todo el cap and handle, pero, como he dicho antes, esto es un proyecto de... ¿Por qué digo esto? Pues porque podríamos llegar a esperar algo de presión en la parte de la resistencia que nos lleve, y esto es muy interesante, a un poquito más de descuento en términos de precio que empiece a coincidir con todo ese soporte dinámico de suelo redondo y que nos dé un mucho mejor precio de entrada. Por lo tanto, si no logramos, de momento al menos, superar 125, podemos llegar a encontrar algo de retroceso hasta 107. Desde entonces, creo que podría llegar a ser súper interesante por si finalmente acabamos viendo una rotura mayor. Tendríamos un precio de entrada, pues evidentemente, mucho más favorable. Venga, te leo un par de valores que nos pregunta Cosmin para seguir, salir o comprar más. Microsoft lo descarto, que ya lo habíamos analizado. Así que nos quedamos con ACS, dice que lleva un más 8%. Y otro valor que tiene como ticker, a ver, que lo tenía por aquí. AEM. Es el ticker que nos da Cosmin. Y el valor es Agnico Eagle Mines. Ok, perfecto. Vale, pues vamos con ACS. Y en ACS muy bien. Lleva te lo digo, lleva un más 22. Más 22, vale, pues más o menos, fíjate, me salen los números, si no me equivoco, que habrá tenido un precio de entrada o precio medio, al menos, en 34. Bueno, creo que muy bien, realmente. Y creo que a lo que se enfrenta un poco ahora el valor, que esto sí que también es cierto, vamos a acomodar un poquito estas líneas, que a veces se me cambia el logarítmico, es básicamente lo que estábamos diciendo antes. Acabamos de romper una resistencia muy relevante, que es un poco, no, perdóname, que esto lo tenía mal hecho. Acabamos de romper resistencias intermedias y al final tenemos pautas tendenciales muy, muy claras. La tendencia importante, que ahí sí rompió anteriormente, eran niveles prepandemia. Desde que hemos roto niveles prepandemia, la acción de hecho ha subido hasta el punto actual, pues más de un 40%, de lo cual el oyente ya lleva un 20 y pico, si no recuerdo mal, de lo que es la variación. Creo que muy bien, y en donde debería mirar, en este caso el oyente, es básicamente no perder los soportes dinámicos. Eso sería, nada más, porque es lo que ha marcado, de hecho, el rumbo de las últimas subidas. Así que no habría tanta complicación. Cualquier corrección temporal que haya, siempre y cuando no perdamos zonas de 38, 37, que es lo que sería un posible cambio tendencial, vamos, descartando eso, no me preocuparía de mucho más nada. Y de lo otro, que era la otra ACS. compañía, AEM. AEM, sí. Vale, sí. ACS y AEM. Sí. Ahí está. Correcto, canadiense, pues muy bien también, ¿no? Lo que ocurre en este caso, Rubén, es que, claro, es algo ni bueno ni malo, es neutral, ¿no? Pero cuando nos encontramos ante máximos previos, que luego tenemos una perforación, como estamos viendo en pantalla, la dinámica del mercado, ¿qué nos ha dicho siempre, toda la vida? Pues que al final el mercado cuando sube son máximos y mínimos que son crecientes, pero cuando rompemos máximos tendemos a corregir, aunque no haya un cambio tendencial. Es la dinámica de máximos y mínimos, ¿no? Entonces, yo a lo que prestaría atención es a esta variable en términos macro, de macrotemporalidad me refiero, y luego una variable en términos un poco más micro, que es básicamente seguir la inclinación de las últimas subidas. ¿Por qué digo esto y con esto concluyo? Pues sería básicamente que la pérdida de niveles secundarios es lo que nos podría llegar a avisar de ese máximo y mínimo, que en cuanto supera un máximo previo, tiendo a corregir ligeramente. Entonces la variable, ahora estaríamos nosotros aquí, ¿de acuerdo? Midiendo justamente la tendencia secundaria, que de hecho además parece que la está rompiendo justamente ahora. Última oportunidad que le daría el valor antes de descartarlo, al menos temporalmente, que aguante bien 105. Diréis, pero Franco, se acaba de romper la línea tendencial, como has dicho. Sí, pero una cosa es línea tendencial y otra cosa es mínimo estructural. Por lo tanto, ese mínimo, 105, si no lo perdemos, muy buena señal. Si lo perdemos, lo más seguro, una pauta de debilidad. Luis, buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Vamos a ver, quería preguntarle al analista, tengo acciones de Ferrari con una minusvalía de un 8% y también de Sika, la empresa esta de que se dedica de productos para la construcción, Sí. Que en Suiza también tengo una minusvalía de un 5 o 6%. En Sika ya llevo más de un año y no llega al precio nunca. Y quería ver si se podían vender o se debían vender y comprar Deutsche Telekom. Uh-huh. Y eso es lo que quería saber, a ver cómo lo ve él. Por favor, Javier, Rubén, sí. Déjame al teléfono, sí, por favor. Sin problemas. Gracias. Le dejamos el teléfono a Luis. Venga, Ferrari Sika, lo cambiamos por Deutsche Telekom.
Vale, bueno, veríamos lo siguiente, ¿no? Tanto en Ferrari como ahora vemos también Sika, lo que estamos viendo ahora justamente es un episodio correctivo. Quiero decir, evidentemente, desde Maximus, que es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, desde Maximus hasta ahora ha corregido más de un 9. ¿Significa que es una mala compañía? Creo firmemente que no. Creo que al final, si lo miramos con un poquito de perspectiva, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla, si no perdiese el nivel de 380, no hay nada de lo que preocuparse. Porque al final toda esa parte o pata correctiva que comentaba un poco el oyente, que le ha jugado en contra, forma parte de una corrección dentro de una tendencia alcista, no de un cambio tendencial y mucho menos de una tendencia bajista. Así que me quedaría básicamente con esa variable. En el caso de Sika, un pelín más estancados. Aquí no podemos decir lo mismo. Ha tenido mucha presión en la parte del techo, en la parte de la resistencia. Estamos hablando 284 por acción aproximadamente. Es lo que más le ha costado un poco superar, pero no soy tan pesimista ya que de momento aguantamos todo lo que son estructuras de mínimos crecientes. Entonces yo miraría, en cualquier caso, cualquier posible apoyo en 240. Si perdemos 240, que es lo que ha marcado el impulso de los últimos mínimos crecientes, a partir de ahí ya lo descartaría porque lo uniría con la debilidad mostrada en la resistencia de 284. Y del otro valor, que era un poco la alternativa que comentaba el oyente, que era Deutsche Telekom, pues muy bien, ¿no? En este caso, caballo ganador, lamentablemente es así. Si me das a elegir entre Sika o Deutsche Telekom, pues me quedo con esta, obviamente, en términos tendenciales está muy bien, pero Ferrari es muy buena compañía, no la descartaría tanto en ese aspecto. Por tanto, muy buen tono, y si te tendría que decir un nivel, Rubén, de esta compañía, de Deutsche Telekom, pues básicamente el nivel de los 24, 25, un poquito alejado de donde está ahora, pero si tenemos un descuento hasta ese nivel, estamos ante un muy buen apoyo tendencial. Telefónica, compradas a 4,49. Pregunta David en YouTube si la podías analizar. 4,40, bueno, los niveles casi actuales, ¿no? En este caso, bueno, a ver, no del todo mal. Telefónica hace ya tiempo que empezó un poquito a recuperar el tono, pero todavía no consigue siquiera acercarse a lo que es prepandemia. Va en buen camino, va por buen camino, eso sí que lo podríamos llegar a decir, sobre todo porque todo lo que parecía ser esa resistencia, que además de hecho estaba ubicada pues en 4,3, parecía estar metiendo mucha presión. Veíamos que a lo mejor iba a ser un reto muy importante para la compañía del público, pero ya vemos una rotura. Ya estamos viendo una rotura en ese sentido, entonces prestaríamos atención a niveles secundarios. ¿A qué me refiero? Pues la última pata alcista en verticalidad, que es un poco la que deberíamos estar vigilando ahora. Si no perdemos este nivel, fantástico. Estamos hablando del 4,30, el superado anteriormente. Si lo perdemos, es indispensable no perder el nivel psicológico de 4 euros por acción, porque a partir de ahí se iría iría desapareciendo la expectativa de llegar a niveles prepandemia. Pero si seguimos tal y como estamos en este momento, creo que no hay nada que impida que lleguemos pronto a esa zona de 5,20 más o menos, que ya serían pues todos los niveles prepandemia. Venga, vamos a ir terminando. Nos preguntan por aquí, por ejemplo, algún valor en España que vea con buenas perspectivas. Te pregunto yo, en España y no en España, fuera de España también, que nos hayamos dejado sin analizar, que tiene buenas perspectivas ahora mismo, para ir cerrando, Franco. Bueno, va a sonar muy clásico, Rubén, si hablo de España, pero bueno, Inditex es de lo mejor que tiene, en este caso, el mercado español, ¿no? Entonces, siempre y cuando no perdamos tendencias, pues Inditex siempre es una buena opción, lo han estado haciendo muy, muy bien. Y si tuviese que escoger, pues a lo mejor un valor en términos también de Europa, bueno, yo soy muy fan de Ferrari, siempre lo he dicho, sobre todo, o lujo, ¿no? Que hemos hablado mucho también de Hermès por aquí, con todo ese impulso de China, han estado respondiendo muy bien. Todo lo que es lujo, Louis Vuitton, Ferrari, me encantan, siempre he sobreponderado incluso en cartera con eso. Y si tengo que elegir algo de España, más allá de bancos y tal, que lo han estado haciendo muy bien, sin duda me quedo con Inditex, aunque son un poco clásicas, pero a veces lo clásico es lo que mejor funciona. ¿Y en Estados Unidos tecnología o la vaca ya no da más leche, Franco? No, podemos aguantar un poquito más. Creo que nos espera un buen rally hasta finales de año. Todo lo que sea Nasdaq, 7 magníficas, pues básicamente también tenemos el foco ahí. Se está recuperando, vuelve el risk-on y a priori no hay nada, pese al conflicto en Oriente Medio, que lo pueda llegar a debilitar, al menos en el corto plazo. Franco Machiavelli, gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa. Cuídate, hasta la próxima. Gracias a vosotros, Rubén. Un saludo. Bontobel Asset. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.